quinta sesión, hoy viernes 22 de agosto. Bueno, ingeniero Leonel, ya puede iniciar con la sesión del día de hoy. Adelante. Muchas gracias y buenas noches. Enseguida les voy compartiendo pantalla. Hasta mientras, como ya es de costumbre, si alguien tiene alguna consulta de lo que hemos visto hasta la fecha, puede preguntarla, puede ir preguntando. Voy a abrir mi Recording in chat. progress. Ahí estoy. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? A ver, estimados ingenieros, pueden comentar para tener mejor interactuación con el Ok, instructor. gracias, Perfecto. gracias. Muy bien, muy bien. Ya les estoy compartiendo la presentación, ¿la ven? Se ve bien, perfecto. Bien, entonces, recapitulando un poquito, habíamos hecho un cálculo con CIPECAT-MEP y estábamos viendo el método de igual fricción, ¿cierto? Pero quiero aclarar algo. Yo cometí una errata esa vez al comentarles. El método que usa CIPECAT-MEP, por lo menos en esta nueva versión, no es el de igual fricción. Si nos vamos a opciones, fíjense que aparece el de ganancia estática, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la parte teórica, pero no es el de igual fricción el que aparece aquí, es el de pérdida de carga constante. Es lo que ASRAE le llama método de balanceo. ¿En qué consiste el método de balanceo? Como ya le comenté varias veces, tratar de que todos los recorridos tengan una caída de presión aproximadamente igual, similar. ¿Por qué les digo eso? Porque, miren, cuando yo me acerco acá, le doy clic en esta partecita para ver resultados, en este botón que dice mostrar los resultados calculados. Si yo me acerco a un ducto, vean que me aparece diferente información. Me muestra la referencia, es decir, el programa le ha dado un nombre a ese tramo. Esta rejilla es A1, por ejemplo, y este nodo, este punto le llama N1. Por tanto, al tramo le llama N1 hasta A1. Nos indica la longitud del tramo, 4,23 metros. El nivel al que está instalado dice que está de la altura de la planta menos 30 centímetros. Si nuestra planta es 4 metros, nosotros lo hemos dibujado a 370, ¿verdad? Y luego nos comienza a mostrar ya una información eh, en cuanto a los flujos. Nos dice la velocidad, 2,41. Y en opciones, nosotros le hemos dicho que en el ducto principal, en el trunk, va a ser 6 metros por segundo. Para llevarlos a FPM, para que ustedes tengan una idea, una conversión rápida, el valor en metros por segundo lo multiplican por 2. Si aquí dice 6 metros por segundo, sería 12 y le agregan dos ceros, 1200. Este que es 3, lo multiplica por 2, que sería 6, le agregan dos ceros y serían 600 FPM. ¿Ok? Entonces, en el tramo principal son 1200 y en los run out son 600 FPM. Entonces, si yo me acerco acá, la velocidad, este es un run out, ¿cierto? Porque es un ducto que llega a un terminal de aire. Nos dice la velocidad 2,41. Eso sería como 4,82. Le aumento dos ceros, son 482 FPM, ¿verdad? No, no nos calculan los kilogramos, nos saca solamente los metros cuadrados. Pero fíjense ahí la pérdida de presión, que es el último parámetro. Pérdida de presión estática por unidad de longitud en el tramo recto.
0,28 pascales por metro. El método de igual fricción, porque aquí fíjense que hay dos valores que nos dicen pascales por metro. El de arribita, el penúltimo, nos dice pérdida de presión total por unidad de longitud y es mucha más alta, dice 0,51 pascales por metro. Esa pérdida está tomando en cuenta las pérdidas por fricción, que son las pérdidas primarias que hemos visto que se dan en tramos rectos, y las pérdidas dinámicas, es decir, la pérdida en el codo, esa pérdida también la está considerando, entonces está tomando el total y esa la está dividiendo entre la longitud, que nos dice que es 4,23. Bueno, ese valor simplemente está como orientativo ahí. El método de igual fricción trata de que las pérdidas de presión estática en los tramos rectos, solamente en tramos rectos, sea similar. Si aquí nos dice que es 0,28 pascales por metro, que es el último valor, si yo me vengo al otro tramo, debería tener un valor parecido. ¿Y qué dice acá? 0,65 es más del doble, ¿verdad? 0,65 pascales por metro. Eso es más del doble. Otro tramo, 0,42, 0,37, 0,37. Bueno, acá se repitió. Pero en los otros está teniendo unos valores muy diferentes. Incluso si me voy al retorno, que dice 0,30, bueno, es parecido. Y este, 0,28. Este de acá sí es muy diferente, 0,28. O sea, tiene valores en las que esa fricción no es parecida. Si fuera por el método de igual fricción, si por ejemplo este dice 0,65, en los otros me debería decir 0,60, 0,70, ¿ya? 0,67, 0,70, 0,55, pero estar cerca entre ellos, tener valores parecidos. En este caso no. Sin embargo, fíjense, cuando yo me acerco a un difusor, quiero que vean el último parámetro. Dice diferencia de presión respecto al difusor o rejillas más desfavorable, 0 pascales. Es decir, me está diciendo que este es el difusor más desfavorable. Es el difusor del tramo crítico, de la ruta crítica. Si yo me voy a otro, por ejemplo este, el último parámetro me dice diferencia de presión respecto al difusor más desfavorable, 1,56. Quiere decir que hay un difusor que tiene 1,56 pascales más de pérdida. Pues ya sabemos que es este, porque este dice 0. Si me acerco a otro, me dice 7 pascales. Hay un difusor o rejilla que tiene una caída de presión 7 veces superior a la que yo estoy visualizando. 7, 6, 4, 4,84. Bueno, esas diferencias de presión son pequeñas. Tener 10, 15, 20 pascales de pérdida, de diferencia, de pérdida de presión entre los diferentes recorridos es aceptable. Mejor si es inferior a 0 a 10 pascales o a 15 pascales. Eso sería, por ejemplo, en pulgadas de agua, 15 pascales sería 0,06 pulgadas de agua, para que tengan una referencia. 10 pascales serían 0,04 pulgadas de columna de agua. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en esos valores 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 de diferencia entre diferentes difusores, está ok. Pero ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se logró eso? El programa, al ir dimensionando los ductos, aquí nos estamos adelantando un poquito, estamos haciendo spoiler, digamos, a otro método de dimensionamiento. Al programa no le está importando la igual fricción. Y realmente no interesa la igual fricción, es el método más sencillo. Es el método tan sencillo que de hecho el programa ni siquiera lo tiene acá considerado. No vale la pena, porque al final, si nosotros calculamos por igual fricción, luego nosotros tenemos que de alguna manera tratar de balancearlo justamente a estos valores que tiene aquí, ¿no? Lo que les acabo de mostrar. Esas diferencias de pascales con el difusor más desfavorable, que tenga unos valores de 0,5, 0,6 pulgadas de agua, serían como 15 pascales.
Entonces, ese método es el de balanceo. Ese método es el que está utilizando este programa. Conclusión, en estas nuevas versiones de CPCATMEP no hay el método de igual fricción, que tampoco se lo extraña. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Miren, le voy a mostrar algunas otras funcionalidades de este programa también. Si ustedes se van a la pestaña de obra, aquí a la derecha hay un icono que dice vista 3D. Le vamos a dar clic. Le vamos, ahora les respondo, María. Le vamos a dar clic y me dice qué vista en 3D quiero ver. ¿De solo climatización o todas las instalaciones? Como nosotros estamos viendo en este programa climatización y de hecho no tenemos otras instalaciones, básicamente esa es la opción que vamos a elegir. Le damos a aceptar y nos aparece un 3D de la instalación. Entonces, este 3D ya les va mostrando de que el programa va considerando codos. Si, por ejemplo, ustedes este difusor, si nosotros este difusor lo hubiésemos colocado más abajo, hubiera más longitud de ducto recto, ¿verdad? Entonces, eso también lo estaría considerando en los cálculos. Muy bien, ahí está dibujando. Fíjense qué tipo de transformaciones usa el programa. Si bien el programa es bien rápido para poder calcular, tiene ciertas limitaciones en cuanto a que nosotros no podemos seleccionar el tipo de unión de ducto. Este fitting, el programa, el fitting que toma es esta especie de cruz con pantalón, ¿no? Viene seguramente un ducto recto vendrá hasta aquí y luego estas piezas de donde yo estoy apuntando con el mouse, con el puntero, este pedazo, este pedazo, este pedazo y este pedazo, o esos límites harían una sola pieza. Y esa pieza, fíjense ustedes que la altura de la pieza, tanto en la entrada, en la salida, como en las dos derivaciones, tiene la misma altura. ¿Lo notan? Tiene la misma altura. Nosotros, evidentemente, en obra, nuestros ducteros nos pueden fabricar piezas que de ya la misma pieza tenga una transición, ¿verdad? Pero acá el programa no lo tiene, nos está dando estas acá. Pero yo ya les digo también, cuando nosotros comenzamos a usar otro tipo de piezas, tampoco existe tanta diferencia. Entonces, es un programa que nos calcula de forma rápida, pero tiene esas limitaciones. Respecto a los codos, solamente nos permite hacer este tipo de codo. Si nosotros queremos un codo que venga como escuadra, han visto, ¿cierto? Un codo que viene así escuadra, que no tiene radio, va todo a 90 grados, no nos permite. O si nosotros quisiéramos este mismo tipo de codo, pero que tenga un radio mayor, es decir, un radio más suave, tampoco nos lo permite. ¿Sí? Son ciertas limitaciones que el programa tiene. Respecto a las, por ejemplo, esta derivación que nos está dibujando, en realidad lo que está pasando es que en el espacio no tiene, digamos, la distancia suficiente para dibujar bien la derivación. Yo lo voy a corregir eso. Acá en el retorno me voy a instalación y voy a mover cada unión, donde hay una unión o donde hay un punto donde los flujos se dividen, se llama nodo. Muy bien. Entonces, ese nodo yo lo voy a mover un poquito, le voy a dar más espacio, le voy a dar nuevamente a calcular. Vamos a ver si fue suficiente. Nos falta un poquito. Yo quiero que me dibuje bien acá una pieza, un branch. El retorno lo voy a llevar un poquito más para atrás. Les quiero mostrar cómo lo dibuja. Ahí está. Este es el tipo de derivación que el programa dibuja, no un ducto recto con una zapatilla que salga de forma lateral, ¿no? Con una zapatilla, zapato, cafetera. Siempre nos va a dibujar esta. Si vemos nuestro proyecto en 3D, obra, vista 3D, vamos a poder ver un poquito mejor la pieza. Ahí está, ¿no? Igual, toda esa pieza, en la realidad, ¿esto cómo sería? Esta sería una sola pieza, ¿verdad? Sería una transición. Y luego de la transición,
hasta esta parte y hasta esta parte sería una sola pieza. Luego de finalizar esa pieza, haría otra transición para que salga el ducto recto que tiene otro tamaño. Acá también por temas de espacio no me lo está dibujando el codo. Si yo recorro la rejilla más atrás, me va a dibujar el codo. ¿Ok? Y yo también, si de repente no me interesa de momento saber cuál es mi ruta crítica, o yo tengo varios difusores y no quiero ir uno por uno, ver cuál es el que me indica diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable, 0 pascales, que sería el último parámetro, el de más abajo, yo me voy a la máquina y me vengo al suministro, a la impulsión, y me dice 46 pascales. 46 pascales sería aproximadamente 0,18 pulgadas de columna de agua. Esa es la presión total de la red, desde aquí hasta este difusor. Si yo me voy al nodo posterior de la máquina, me muestra otro valor que son 17 pascales. En este caso, lo que me está mostrando es la caída de presión del retorno, únicamente del retorno, que sería desde esta reja hasta este nodo. ¿Ok? Les recalco esto porque a veces hay la confusión de que leen acá 17, se van aquí, dicen 46 y piensan que esto 46 es el suministro. Y lo suman 46 más 17 y piensan que esa es la pérdida de presión total de la red. Es un error. Esta es la pérdida total desde el retorno hasta la impulsión, pero la de atrás es solamente del retorno. ¿Ok? Ahora sí, voy leyendo las preguntas. Mario me dice, ¿este método es el más utilizado? Yo les voy a responder, les diré que no. No es el más utilizado por desconocimiento, porque debería ser el método por excelencia que se debería usar. Yo lo uso en todos mis proyectos. El método de balanceo o como le llama acá, de pérdida de carga constante, que consiste en que todos tengan aproximadamente la misma caída de presión, para que luego cuando balanceemos con el damper no estrangulemos tanto el damper y no generemos demasiado ruido. Ese es el mayor problema. El método más utilizado es el de igual fricción, que como ya les dije es el método más básico de todos. Existe un método más básico todavía que es el de calcular por velocidad, que yo me pongo velocidades, límites en el ducto principal, en los ramales y en los runouts, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase, y listo, lo dejo ahí. No me fijo si tiene igual fricción y mucho menos me fijo si han hecho el balanceo. ¿Por cuál ese diseño? Si la red es un poco grandecita, un poco larga, van a tener problemas de balanceo y en obra van a tener que estar ajustando los dampers. Bien. ¿Se requiere balancear el sistema? Sí, aunque usemos este método de balanceo que lo que persigue es que el sistema de por sí ya esté casi balanceado desde el diseño, igual muchas veces hay que balancearlo, pero es un ajuste mínimo. De hecho, algunas veces a mí me ha tocado en mis proyectos particulares, en redes no muy largas, que he aplicado el método del balanceo y me he ahorrado los dampers, porque salía el mismo caudal, bueno, no el mismo caudal, pero como era un proyecto en el que no me exigían, el cliente no era tan exigente de que vayamos y hagamos medición y que salga exactamente el caudal, a él lo que le importaba era que lleguemos a la temperatura en todos los ambientes, pues funcionaba perfectamente. Llegábamos a la temperatura en todos los ambientes sin haber hecho en ningún momento ningún balanceo con dampers, porque desde el prediseño o desde el diseño ya estaba prebalanceado. Jimmy pregunta, ¿cuál sería la máxima pérdida de presión admisible en rejillas y difusores? Bueno, más que cuál es la pérdida admisible sería la potencia sonora. ¿Ok? Vamos a ver
Eh, no, no sé si en esta sesión o en la siguiente, la parte teórica de los terminales de aire, ahí vamos a ver los parámetros y un parámetro clave es la pérdida, perdón, la potencia sonora que genera. El tema es que esa potencia sonora está muy relacionada con la caída de presión. Entonces, yo más o menos, por mi experiencia, yo les digo que 10, 15, 20 pascales, que serían hasta 0,1, 0,12 pulgadas de columna de agua, los difusores están por 30, 35 decibeles, pero eso es muy variable. No hay una regla general, porque eso depende del fabricante. Entonces, pero bueno, ya lo vamos a ver, pero si ustedes están usando difusores o rejillas hechizos, es decir, que no tienen catálogo, como sucede en muchas de nuestras obras, ¿verdad? Eh, Cuando usamos ese tipo de difusor, pues tenemos que nosotros, por nuestra experiencia, colocarnos ciertos límites, ¿no? Y ahí es donde les digo yo, 10 pascales, 15 pascales, que serían 0,06 pulgadas, pues llegar hasta ahí nomás y no sobrepasar, porque podemos generar mucho ruido. Me pregunta José, la caída de presión, no, la presión en los difusores que mostró es la caída de presión o la presión que se tiene en ese difusor. Siendo así, el difusor que tiene 0 pascales podría estar propenso. Ah, no, 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 no. Vamos a, bien que preguntan para que esto quede bien explicado. Me acerco nuevamente a este difusor y la pérdida de presión de este difusor son 10,49 pascales. Pérdida de presión 10,49 pascales. Esa es la pérdida que se está generando ahí en el difusor. Está generando 10 pascales de pérdida de presión, que son como 0,05 o 0,04 pulgadas de agua, y me está generando 22 decibeles con este fabricante. La pérdida de presión acumulada hasta este difusor son 46. ¿Qué significa la pérdida de presión acumulada? Aquí perdí, me dice pérdida de presión total, aquí perdí 0,6, aquí perdí pérdida de presión total 0,8, aquí perdí 11, bueno, aquí en estas piezas se pierde otro tanto, y voy sumando las pérdidas, ¿no? La de esta más esta más esta, voy sumando todas las pérdidas y al final me dice 46. Esa es la pérdida de presión total, la que se ha acumulado, 46, que es el mismo valor que se lee cuando yo me acerco a la máquina, 46. ¿Ok? Entonces, para que el aire salga por este difusor, la máquina me tiene que dar al menos 46 pascales. Seguramente hasta antecitos de entrar al difusor, el difusor me dice que su pérdida de presión es 10, hasta antecitos de entrar al difusor, la pérdida debe ser de 36, más 10 del difusor son los 46. Ahora, lo cero no es que al difusor esté llegando cero, lo que me dice, fíjense bien, diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. Fíjense, la pérdida de presión hasta aquí es 46, ¿verdad? Y de este otro, la pérdida de presión hasta él es 44. Vamos a hacer la resta. 4606. 4606 menos la pérdida hasta aquí es 4451. ¿La ven? Es el penúltimo valor, 4451. ¿Cuánto es la diferencia? 1,55. ¿Cuánto es la diferencia aquí? El último valor, 1,56. Seguramente hay unos decimales que se pierden ahí. Eso es lo que me está indicando. ¿Cuánto de diferencia de presión hay con el más desfavorable? En este caso, como él es el más desfavorable, pues la diferencia de él contra el más desfavorable que es él es cero. Eso es lo que me está indicando. En otras palabras, este que me dice 1,56 me está indicando que está recibiendo 1,56 pascales menos que lo que se genera en la ruta crítica. Este está 6,34 por debajo de este y este está 7,01 por debajo de este. Y este está 4,84 por debajo de este. Y el de acá
417 por debajo de este, que como les mencionaba, ninguno está llegando siquiera a 10 pascales por debajo de este de acá. Entonces, es una diferencia de presión admisible. El programa ya nos hizo el balanceo de forma automática, ¿ok? Eso es lo que nos está haciendo el programa, lo cual está buenísimo. Muy pocos programas hacen ese trabajo. Permite asignar el material. El material. Ah, el material del ducto, sí lo permite, sí, sí que lo permite. Vamos a ir en instalación, en el lapicito le damos a editar, le vamos a dar clic y aparece, este es, acá arriba, este es el ducto que estamos usando. Entonces vamos a abrir la biblioteca, ahí, y este es el ducto que me está apareciendo. Yo puedo editar este ducto que me viene de la biblioteca, yo lo voy a editar. Le doy clic acá, le doy que sí, y ahí me aparecen los rangos que él está manejando, ¿no? Diferentes espesores de chapa galvanizada en función del tamaño mayor de los ductos. Ya vamos a ver también en el curso, algo rapidito, vamos a ver al finalizar en las últimas sesiones del curso, cómo poder determinar según SMACNA los espesores de plancha galvanizada, ¿ya? Normalmente es en base a la presión que se va a manejar y en base al tamaño del ducto. Pero aparte, acá me está diciendo la rugosidad absoluta. En este caso, miren, había estado trabajando con 0.10, yo no me había fijado. En nuestras presentaciones habíamos visto que en el sistema internacional la rugosidad absoluta que recomienda ASRAE es de 0.09. Aquí está, 0.09 milímetros. Entonces, si ustedes quieren, pueden cambiar acá la rugosidad. Si ustedes tienen otro material, el que sea lana de vidrio, no sé, y ese material tiene, por ejemplo, 1.2 milímetros de rugosidad, eso es lo que vamos a colocar. Ese es el valor que nos interesa caracterizar respecto al material del cual está construido el ducto. Lo que afecta al material, perdón, en lo que afecta el material del que esté construido el ducto a nuestro cálculo es la rugosidad, solamente la rugosidad. Entonces, eso pueden colocar ahí. O se pueden crear otro material desde cero. Le dan aquí en el más, se ponen aquí ducto de pires, ¿verdad? Poliisocianurato, me parece que es. Bueno, aquí en la descripción realmente no importa el de mineral, el de chapa galvanizada, pero en cualquier caso eso no interesa porque lo que va a importar es la rugosidad que ustedes le van a colocar. Creo que ese material está cerca de los 2 milímetros o algo por ahí, ¿no? Entonces, le dan a aceptar, lista no puede estar vacía. Ah, las dimensiones de ductos, pues ustedes pueden decirle que el material va a tener, no sé, pues 20 milímetros de espesor el material hasta la longitud que trabaje. No sé si hay una limitante. Yo no he trabajado mucho con ese tipo de material, pero entiendo de que no hay diferencia, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Es como que hay un espesor, no sé si será 20, 25 milímetros, una pulgada, media pulgada, y con eso se trabaja, pues, tamaños grandes, ¿verdad? Entonces, colocarían un solo listado y debe introducir una referencia, pues no sé, PIR 20, se inventan, ya está. Entonces, cuando les toque dibujar, cuando les toque volver a dibujar un ducto, conducto horizontal, ya no eligen el de chapa galvanizada, eligen el de abajo, ¿ok? Así sería. No, no permite otro radio de codo, José, es lo que aparece ahí nomás. Ya vamos, por eso vamos a usar varios programas en el curso para que ustedes vayan viendo cuál les conviene, con cuál les conviene trabajar. El software, ahí ya creo que ya le pasaron los del instituto, con el instituto, porfa, todo lo que es parte administrativa. Los pascales que se ponen en suministro del equipo son de retorno más suministro. Esa ya la respondimos, ¿no? Durante la clase, cuando hacía la explicación, pero repito, lo que yo veo en la impulsión del equipo es la presión total, desde el retorno hasta el difusor más desfavorable. Pero lo que veo
en la entrada al equipo es solamente la presión en el tramo del retorno. ¿Ok? Nada más que eso. Me imagino que el programa lo da así porque a lo mejor alguien va a ocupar una máquina que pueda tener dos ventiladores, uno para suministro y otro para extracción de repente. No sé realmente por qué el programa lo da así en dos. Yo creo que sería más útil que dé uno que sea acá debiera dar la caída de presión en el suministro, aquí dar la caída de presión en el retorno y tener un botoncito, una flechita en el medio y que me dé la total. Pero bueno, es lo que hay. Se podría diseñar con este programa el sistema de ducto de retorno utilizando cielos rasos como Plenum. Creo que no tendría razón de ser, ¿no? Porque si el Plenum ya es el retorno, pues no hay que... Bueno, a no ser que te refieras a esto, yo pudiera, voy a ver si me lo puedo copiar. Como han cambiado los botones, había un botón para copiar, pero este copiar los datos. A ver, en obra, permítame un segundo, por favor. No, van a disculpar, no me termino de acostumbrar a esta nueva versión. Los cambiaron el orden de hasta los mismos iconos cambiaron y los ficheros. Aquí tal vez edición, copiar. Yo creo que este de acá, sí, este es. Voy a seleccionar todo, me lo voy a copiar hacia afuera. Ahí está. Bien, le estoy dando a calcular. Ya. Eh, si yo estuviera manejando un sistema de retorno por pleno, en instalaciones, borrar, voy a borrar todo el retorno. Yo recuerdo que sí permite, que no hace falta colocar nada en el retorno y sí permite calcular. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Entonces, pueden colocar solamente el suministro y en el retorno no tendrían nada. Ya en el AutoCAD ustedes pueden colocar ahí una reja del tamaño que necesiten según un catálogo. Fíjense acá en el 3D, me estoy viendo porque aquí a un ladito también tienen el 3D, ustedes pueden ampliar la pantalla si quieren ir trabajando en el 2D y en el 3D, pero yo no le veo mucha utilidad. Pero, por ejemplo, cuando vemos en el 3D, estamos viendo que la tubería de cobre está por el piso, ¿no? Esto en realidad no afecta a los cálculos de ductos para nada, pero si ustedes quisieran, por ejemplo, sacarle una captura de pantalla a esto para su presentación de una propuesta, para que, bueno, que se vea un poquito más comercial, digamos, quizás les gustaría que esté más presentable, ¿verdad? Entonces, esta tubería la podemos subir su nivel. Ahora mismo está yendo por el piso. Y está yendo por el piso primeramente porque en obra opciones nosotros no hemos configurado una partecita. Acá donde dice tuberías, posición dice que va por el suelo. Entonces podemos decirle que vaya por el techo. Cuando yo le dé a aceptar y le dé nuevamente calcular todas las tuberías, cuando nosotros las dibujemos, por defecto se van a ir por el techo. Pero otra forma, si ustedes quisieran subir algunas tuberías por abajo, otras por arriba, se van a instalación, se van aquí donde dice asignar nivel, le dan clic, ya sean a los ductos, a los difusores, a los equipos, a lo que ustedes le quieren cambiar otro nivel. En este caso queremos cambiar a la tubería, le damos clic y nos aparece, ¿no? Fíjense aquí, nivel por defecto, planta por el suelo, dice. Entonces ustedes pueden darle otro nivel. Bueno, de hecho ya había un nivel configurado acá, creo que lo habíamos configurado en la anterior clase. Entonces yo le digo otro nivel y se me activa del suelo, pero a 2,60 metros. Yo creo que con eso está bien.
Ya está. Calcular nuevamente. Y veamos aquí abajito si se actualiza. Ven, ya se actualizó. Pero a lo mejor lo queremos tener un poquito más alto porque ahora que me estoy dando cuenta está prácticamente al mismo nivel que el cielo falso, ¿no? Porque está al mismo nivel que las rejillas. Entonces nos podemos crear otro nivel. Asignamos, aquí creamos otro nivel que a partir del suelo lo mida a 2,90 puede ser. Lo seleccionamos, 2,90, aceptar. Ya está, le damos nuevamente a calcular para que lo actualice y ya lo podemos ver en el 3D. Y bueno, pues si ustedes ya están satisfechos con ese nivel, ya lo, lo imprimen, ¿no? Esta otra, por ejemplo, la está dibujando a nivel de techo, porque ya habíamos configurado ese nivel por defecto hace un momento. Mientras que al de aquí le estamos asignando un nivel en específico. ¿Ok? A ver, otra cosita. Bueno, más adelante lo vamos a seguir viendo. Voy a ver si hay otra pregunta. En la literatura, pregunta Mario, ¿el método de igual fricción se utiliza para sistemas de baja velocidad y para los de alta velocidad en recuperación estática? No, no es necesariamente ver cuál es el de alta velocidad o el de baja. Ya vamos a ver un momentito el de recuperación estática y vamos a volver acá al CIPE que tiene ese método y van a ver la diferencia. Creo, Rudy, creo siempre has estado preguntando por los ductos en vertical. No hay un método específico para el vertical. O sea, es los mismos métodos que estamos utilizando. La única diferencia pudiera ser que el ducto vertical normalmente va a ir por un shaft. Entonces, a ese ducto vertical vos le podés permitir que vaya a velocidades mayores para que tu ducto no sea tan grande. Pero luego los criterios son exactamente los mismos, no hay ninguna diferencia. Por cada piso, inyectores de aire en cada piso toman de la montaña. No, no, no hay ninguna diferencia. Creo que ese es el caso típico de una presurización de escalera, la que estás comentando. No hay ninguna diferencia. Cuando nos encontramos la pérdida total del sistema, ¿qué criterios se tendrían en cuenta para mejorar la elección del equipo de aire? Bueno, si ustedes están trabajando con un equipo comercial, imagínense que el equipo comercial con el que ustedes trabajan tiene de presión disponible solamente 40 pascales. Y acá nos está diciendo que la caída de presión en la red, tal como la hemos diseñado, nos va a generar 46. Entonces tenemos que buscar la forma de bajar la caída de presión. Y lo mejor, lo más fácil, para no estar haciendo tramo por tramo, o sea, para empezar, si queremos disminuir la caída de presión, nuestros ductos tienen que ser más grandes o más chicos. Los leo por el chat. Si quiero disminuir la caída de presión en mi sistema, los ductos tienen que ser más grandes o más chicos. Adrián López dice más grandes. Leonardo más grandes, correcto. Bien. Sí, efectivamente tienen que ser más grandes. ¿Qué sucede cuando el ducto es más grande? La velocidad es menor. Para el mismo caudal, la velocidad es menor. Entonces, en opciones, le podemos disminuir esta velocidad. Le podemos decir que sea 5 o 5,5. A ver, probemos con 5, aceptar y calcular. Me acerco, me dio 39,74, ya estoy. Aquí a la primera, ¿no? Le acertamos. Ya estoy por debajo de los 40 pascales. Si ustedes quieren tener un margencito más de seguridad, pues a ver, sigamos probando. Además del ducto principal, a los runouts, pongámosle, por ejemplo, 2,7. A ver, veamos si mejora en algo. Bueno, no afectó mucho. Al parecer, la mayor pérdida venía en los ductos principales. Entonces, otra forma también pudiera ser elegir difusores un tamaño superior.
pero creo que ya no teníamos disponibles en la biblioteca. Creo que habíamos usado el más grande, ¿no? Sí. En este caso ya estamos usando el más grande. Pero si el caso lo permitiera, ustedes se pueden ir a un difusor un tamaño mayor que va a generar menor caída de presión. Entonces, esa también es esa es otra forma de disminuir la caída y que nos podamos ajustar al equipo, a la presión que nos da el equipo. Ya si ustedes están trabajando van a trabajar con una manejadora, pues como que ya ahí uno no se preocupa tanto, ¿no? Porque al final la manejadora uno la va a pedir con la presión que uno requiera. Pregunta Daniel, ¿se utiliza un criterio distinto cuando tenemos que manejar diferenciales de presión, por ejemplo, en áreas limpias? No, no hay, no hay una diferencia en cuanto al diseño. Lo único sí que hay que tomar en cuenta es que, bueno, idealmente sería, pero en realidad en la práctica no va a afectar mucho. Si ustedes necesitan un diferencial de presión de, por ejemplo, 15 pascales, que sería eso en pulgadas de agua, idealmente sería que esos 0.06 le deberíamos sumar a la caída de presión en nuestra red de ductos, es decir, a la caída de presión que tenemos en los ductos, en los difusores, en la rejilla, si tenemos filtros, si tenemos damper y bueno, toda la pérdida de presión en la ruta crítica nos da, por ejemplo, 0.6 pulgadas. Bueno, a esas 0.6 pulgadas yo le debería sumar 0.06 idealmente. Pero si no lo hacen, tampoco hay problema, porque normalmente nuestros filtros los vamos a seleccionar. Hay dos criterios, o bien a su presión, a su pérdida de presión intermedia, entre la que está filtro limpio y filtro sucio, o la presión directamente a filtro sucio, ¿verdad? Y es un rango enorme, grandísimo. 150, 200, 300 pascales de diferencia. Entonces, 15 pascales, ¿qué le van a hacer a 300? Entonces, y comenzar las limpias normalmente se manejan presiones altas porque tenemos filtros, porque no consideren esta diferencia de presión, en la práctica no afecta en nada. Pero luego el método para hacer nuestro dimensionamiento de los ductos es indiferente si estamos calculando los ductos para ventilación, para aire acondicionado, para un diferencial de presión. El programa genera planos taller, sí, lo vamos a ver luego, vamos a ver. Bueno, planos taller no. Si ustedes quieren un plano taller, lo ideal es usar un programa como Revit, en el que el programa le demos subidas y bajadas, esquivamos, hacemos una transición, no sé qué, hacemos varias cosas. Revit es para eso. Si CiPCAD-MEP, no. Si CiPCAD-MEP es para darle como que yo le llamaría la ingeniería básica, hacer el diseño de ingeniería básica y luego ya la ingeniería de detalle, hacerla con Revit o otro programa similar, si quieren ser más precisos. Correcto, más grande disminuye la velocidad y por eso cuando nos vamos a opciones, que al final ese era el punto al que yo quería ir, que no sé si lo mencioné, cuando nos fuimos a opciones le hemos bajado de 6 a 5, porque como estamos suponiendo que va a aumentar la dimensión, la velocidad va a disminuir. Los kilogramos no, lo que nos exporta son los metros cuadrados, estamos en eso. Aquí arribita dice listados, entonces le dan clic a listados. Ustedes ya lo van revisando, hay varios listados que les puede proporcionar, incluso el cálculo de la instalación, que sería como un anexo de la memoria de cálculo. Y acá, por ejemplo, medición y presupuestos, seleccionen ahí, le dan a aceptar y les va a mostrar cantidades que en los ductos va a ser metros cuadrados de ductos. Les muestra así, por ejemplo, línea frigorífica, hace una super descripción, cantidad 976. Precio y total, pues eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Esto lo maneja según una base de datos, lo que nos importa son las cantidades, y acá la unidad está en metro. Este equipo de aire acondicionado y no sé cuánto está en unidad, o sea, en pieza, en equipo, ¿no? Por unidad. Como tenemos dos en el proyecto, nos muestra dos.
Y aquí están los ductos. Fíjense que los ductos, como vimos hace un momento, el programa tenía en su biblioteca diferentes espesores de lámina galvanizada según los tamaños de ductos, ¿no? Entonces aquí nos está mostrando dos espesores de plancha, uno para 0,6 milímetros de espesor de plancha y otro para 0,8 milímetros. Bueno, y en metros cuadrados, entonces de uno son 104 y de otro son 17. Ustedes lo que tendrían que hacer es sumar esto, los metros cuadrados, y obtener cuánto es, son como 7.800 creo, o 7.400 no recuerdo, kilogramos por metro cúbico, la densidad del acero, y con este valor de los metros cuadrados y con su espesor en milímetros tendrían como que un volumen, ¿verdad? Y multiplican por la densidad. Eso lo harían aparte en una planillita eso. Pero que les muestre ya los metros cuadrados es pues un gran avance, ¿verdad? Es un gran avance. Con eso ya pueden obtener los kilogramos. Pregunta Yarinia si hay diferencia de altura, por ejemplo, si un ventilador está ubicado en la planta alta y se desea extraer aire en una planta baja, ¿se genera una caída de presión extra? Se genera una caída de presión por la longitud del ducto, no por la altura en sí. Porque la altura afecta cuando el fluido tiene un peso considerable, como fuera el caso del agua en una red hidráulica. Pero en el caso del aire no afecta el peso, pero evidentemente si estamos en altura, tenemos 20 metros de ducto, imagínense, son 20 metros por los cuales va a haber caída de presión. Podemos hacer un ejemplo, veamos acá, tenemos baños, aquí hay un baño, acá hay un vestidor, podemos ponerle extracción, aquí hay otro bañito, una lavandería, ¿ok? Sí, entonces a esos ambientes le vamos a colocar extracción y lo vamos a sacar, a ver por dónde. Esto me parece que es una especie de despensa, porque esto me parece que es un frigobar y este es un mueble, ¿verdad? Una estantería. Y veo que acá hay un hueco. Sí, creo que por acá podemos sacar un ducto. Hagamos el ejercicio, hagámoslo. Y de paso nos vamos a crear otros tipos de ductos, ¿les parece? Entonces nos vamos a instalación, nos vamos a ducto, conducto horizontal. Voy a crearme otro de lámina galvanizada, pero lámina galvanizada le voy a colocar de 0,09 va a ser su rugosidad. Y voy a crearme aquí, a ver cómo puede ser. El de 55, 0,55 milímetros, 0,55 voy a llamarle, así nomás, mi código, eso es un texto. Ese es un ducto de 0,55 milímetros. Bueno, acá me lo está redondeando directamente a 0,6. Y le voy a decir que eso es para tamaño hasta 500. Ahorita me estoy inventando, esto lo tendríamos que sacar de Magna, pero lo vamos a ver en posteriores sesiones. Luego, otro ducto que sea de 0,70, 0,70 el espesor, ahí, 0,70 milímetros, y esto sería ductos hasta 800. Y me voy a crear otro de 0,43, que de hecho, si alguien por ahí sabe, 0,43 no es admisible, el espesor de lámina, el menor espesor de lámina en ASRAE parte desde 0,55 milímetros. Yo me estoy colocando uno más pequeñito, simplemente para probar. De hecho, miren, como este programa es según normas españolas, en las normas españolas el mínimo es 0,50, no es ni siquiera 0,43. Entonces, 0,50, el espesor 0,50, y le voy a decir que es ducto hasta 150 milímetros. Estoy haciendo esto porque como vamos a colocar una red de extracción, la red de extracción es pequeñita y quiero ver si el programa, cuando saquemos las mediciones, me las considera estas que estamos colocando aquí, como hace un momento vimos, ¿no? Pero hace un momento los rangos de ducto, los espesores de chapa eran de la biblioteca, pero si nosotros nos estamos creando una personalizada, quiero ver si
si la va a respetar. Entonces, lámina galvanizada. Bueno, primeramente habíamos dicho que lo que tenemos que colocar, una buena práctica es colocar primero las rejillas. Entonces coloco una reja de retorno. Ojo, estas rejas de extracción son las rejas de fachada. Reja de toma de aire y reja de extracción sería la reja que expulsa el aire de extracción. No es que estas son las rejillitas que vamos a colocar en los baños. En los baños seguimos colocando estas mismas rejas de retorno. Y para baños yo voy a colocarme 100 metros cúbicos hora, que son como 60 CFM por ahí. Voy a colocar por acá, ahí. También en mi lavandería para el ejercicio. Ok. Y una en la despensa también, ¿por qué no? Aquí, alejadito por acá. Bien. Y me voy a colocar un ducto vertical. Fíjense que hasta la fecha no hemos puesto ductos verticales. Se colocan con los de acá abajito. Ducto vertical. Como ya he creado los ductos, pues ya no tengo que volver a crear otro. Elijo el de lámina galvanizada y aquí le digo dónde va a iniciar. En planta baja ese ducto vertical. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta planta alta no, ¿verdad? Va a ir hasta cubierta. Allá lo voy a tirar ese aire. Bien, entonces hasta cubierta. Si yo quisiera que vaya solo hasta planta alta, pues selecciono planta alta. ¿Ya? Aceptar y lo voy a ubicar por aquí. Muy bien. Ahora coloco los ductos horizontales. A mí se me hace bien colocarlo así. Esta es la escalera, pues no voy a pasar por la escalera. Creo que lo mejor es venirse por este lado. Algo así. Voy a dibujarlo bien ahí. Ahora sí. Por algún motivo, a ver un momentito. ¿Por qué no me está considerando estos? En conducto metálico rectangular. Y el ducto que hemos creado, ¿por qué no? Ah, porque está como lana mineral. Le tengo que decir que es conducto de chapa galvanizada. Entonces sí nos afectó. Sí, sí nos afectó en reconocer la conexión a la reja. Ahora sí, el error se desapareció, ¿verdad? Ya se desapareció. Ya están conectadas todas las rejillas, pero están como en horizontal porque están al mismo nivel que el ducto. Entonces yo le voy a dar un nivel diferente. Le doy clic, le digo nivel y le digo que vaya a 260. Incluso me puedo crear otro nivel. Los baños normalmente están a niveles inferiores todavía, 2.40 por ejemplo. Entonces voy seleccionando yo los elementos que estén a 240. Y ahí está. ¿Ya? Ahora me voy al nivel cubierta. Está ahí mi ducto vertical. No tenemos una plantilla, pero podemos poner la misma de planta alta como referencia ahí, porque justo encima de planta alta, digamos, en todo el contorno de planta alta, vamos a nosotros suponer que está la losa. Entonces, aquí ya me toca dibujar otra vez un ducto horizontal. No sé cómo le hago, yo paso esto cerca y como que se ancla, a ver. Bueno, lo voy a retirar, lo voy a anclar aquí. Conducto horizontal de lámina y pues a mí se me hace descargarlo acá cerca nomás. Y ahora coloco en este mismo menú están los ventiladores. Abren uno de la biblioteca, vamos a cargar.
Hemos conectado como 4 rejillas, ¿verdad? De 100. Entonces, este valor que le estamos colocando inicialmente, para lo único que sirve es para la parte gráfica, porque si nosotros colocamos un caudal muy grande, cuando pongamos el ventilador, nos va a aparecer un ventilador de dimensiones grandes, y si le colocamos un caudal pequeño, nos va a colocar un ventilador de tamaño pequeño. Pero la caída de presión en la red va a ser la que se necesite, ¿ya? Es solamente para el dibujo esta parte de acá. Entonces, es buena idea colocar un ventilador de un tamaño aproximado, incluso, sí. Entonces, ahí está el ventilador. Voy a guardar antes y voy a tratar de colocarlo acá. Voy a ver si lo reconoce al colocarle al ducto. Voy a ver si reconoce de anclarlo ahí. Sí, lo reconoció. Ahora aparece un mensajito de error aquí. Ustedes, siempre que le aparezca un redondito rojo es un error, se acerca con el mouse y le dice, a este nudo debe llegar al menos un conducto. Entonces el programa sí o sí requiere que al ventilador le conectemos un ducto, aunque en la realidad nosotros no vayamos a colocarle un ducto de descarga y quede el ventilador ahí con boca abierta, digamos. Sí o sí el programa me pide dibujar un conducto. Entonces, pues le vamos a colocar un conducto que no sea tan largo, chiquito. Y ahora sí, ahí le colocamos la reja de extracción. Esta reja, la que expulsa el aire. Nuevamente, tenemos que cargar algo del catálogo. Listo, ya la colocó. Ahora que ya está todo, podemos dar calcular. Y ya lo dimensionó, ¿verdad? Si nos acercamos al ventilador, en este caso, como este es extracción, la caída de presión total ya no la vemos en la impulsión, la vemos en la succión del ventilador. Aquí, 42,76 es la caída de presión total de la red. Y si yo quiero ver solamente digamos, la inyección, es 4,87. Entonces, si por ejemplo ustedes en alguna obra les va a quedar esto más o menos así, que a veces suele pasar, ¿no? Uno instala todo en el retorno y el ventilador en la descarga no tiene nada. A lo máximo se le pone una viserita para que no le entre agua, digamos. Si ese fuera el caso, entonces ustedes tienen 42 y le restan la impulsión, que serían 4,87. 42 menos 4,87, esa sería la presión que el ventilador debería tener, manejando, si ustedes se acercan al ducto, les dice el caudal, 500 metros cúbicos hora. Ahora, fíjense acá que aquí dice 500, ¿no? Pero si ustedes se van al suministro, dice 400. Entonces el suministro está respetando el caudal que nosotros le habíamos proporcionado al ventilador. Pues entonces cambiémoslo. Entremos a editar ese ventilador y pongámosle 500 para que esta parte pues sean también 500, ¿no? Porque vemos que en el retorno son 500 metros cúbicos hora lo que está tomando. Esos 500 metros cúbicos hora los ha respetado de las 5 rejillas que le hemos conectado. Entonces, ahora sí, en el suministro, en la descarga, tenemos los 500. 45 de total y 7,58 de impulsión. Si nos vamos a planta baja, nos los dimensionó así. De igual manera, si yo me acerco a cada uno de ellos, a ver con qué método estaba este. Claro, está con el de pérdida de carga constante. Aquí hay un desbalanceo grande, ¿no? 16. Aquí este dice 0, ¿ven? El último valor, el último parámetro dice 0. La diferencia de presión con el difusor o rejilla más desfavorable, entonces esta es la del tramo crítico. De hecho, ¿cuál es la pérdida de presión total? Dice 45,47, ¿lo ven? 45,47 pascales. Y si nos vamos al ventilador, ese es el valor que tiene que mostrar acá, 45,47. Esa es la ruta crítica. O esta rejilla es la que está marcando la ruta crítica.
Vamos a los otros, 1.20, 2.38, 9.32. Está más o menos balanceada. El tema es que como esta rejilla está prácticamente conectada casi que al ducto principal, nos está generando, o sea, tiene una presión excesiva, ¿no? Entonces, si hay una diferencia de presión muy alta, significa que por acá va a tender a chupar más caudal de aire del que necesita. Si nosotros le estamos pidiendo 100 metros cúbicos hora, en la realidad acá va a chupar 120, 130, no sé, va a chupar más. Entonces nosotros manualmente podemos aumentar la caída de presión aquí. De hecho, ya estoy haciendo un poquito de spoiler porque directamente ya estamos empezando a hacer un poquito de balanceo. Yo le estoy dando estos valores para que no me arroje un valor del cálculo, sino que directamente tenga este valor que yo le estoy pidiendo. Ahora, cuando le dé calcular, él va a seguir siendo 100 sobre 100, ¿ven? Y si me acerco aquí, ya bajó de 16 a 12, pero se marca en color rojo. Cuando se marca en color rojo significa que no está cumpliendo una de las limitaciones que yo le di. Y una de las limitaciones que yo le di es, veamos acá, en opciones, es la velocidad, ¿no? 5 y 2,70. En los runouts es 2,70. Ahí debe estar la velocidad por encima de 2,70. Veamos, velocidad 2,96. Por eso se está marcando en rojo, pero no significa que sea un error, es nada más que eso, es una advertencia. Si ustedes dicen, ah, no, pero no importa, está dentro de lo que yo quiero, pues la manejan. Voy a ver si puedo colocar una rejilla más chica. En este caso, en la biblioteca, esa es la rejilla más pequeña. Si hubiera la opción de colocar una rejilla más pequeña, yo pudiera seleccionarla, porque miren, la potencia sonora es 12-16. O sea, me está generando un ruido bajísimo. Entonces yo puedo colocar rejillas más chicas. La cosa es que como no tiene cargadas en su biblioteca, no me permite seleccionar. Yo puedo colocar una rejilla más chica que lo que va a hacer es que la caída de presión aumente. Entonces, al aumentar, en lugar de ser 12,42, la diferencia de presión con el más desfavorable pudiera bajar de repente a 5, digamos. Entonces, con eso yo ya lo tengo también, ya la tengo la red más balanceada. De eso se trata. Pero los demás 2,38, 1,20, 9,32 están aceptables. Y este 12,42 también ya no es para tirarse de los pelos, ¿no? Ya es algo manejable. Como la rejilla me está generando menos de 20 decibeles, si yo le doy clic acá, me muestra más información. 20, pero no me está diciendo, aquí en editar, ¿no? En editar voy a la rejilla y aquí me muestra exactamente 12, 16, y yo puedo llegar hasta 35, 40, más aún si este solamente es un depósito, puedo llegar hasta 40, 45 decibeles. Entonces, en este lugar no es tan crítico, aquí no sería tan crítico colocar un damper y cerrar un montón, porque mm, tengo buen margen para seguir generando más ruido. De eso se trata. O sea, cuando estamos diseñando, no se preocupen ustedes también por seguir las reglas o esos criterios de diseño que estamos considerando al pie de la letra. Porque esos criterios lo que están buscando es un fin al final de cuentas. Y si ustedes logran conseguir ese fin teniendo otro rango de valores, pues está excelente igual. ¿Ok? Ahora, respecto a lo que preguntaba Yarinia, si se genera una pérdida de presión en el ducto vertical, estando yo en la opción de ver los resultados de cálculo, le doy a este ducto el vertical y yo puedo ver ahí cuánto es la caída de presión que se ha generado. Me dice,
En la parte de planta baja, aquí arriba, diferencia, cubiertas. Ya, en la parte de planta baja está generando 18 pascales y en la de alta 12 y en la cubierta, el pedacito que subió esta cubierta 8. Eso es lo que me está diciendo. Pero es simplemente porque tiene una longitud, no porque tenga una diferencia de altura. Bueno, lo que ya dijimos, Jimmy pregunta si cómo sé la pérdida de presión total. Te acercas, si es un equipo donde prepondera, o sea, si es un aire acondicionado, si es un inyector de aire, si es una manejadora en la que normalmente nosotros suministramos aire, ¿verdad? Vos te vas al, a la impulsión y ese valor que te marca, 39 pascales, es la caída de presión total en la red desde el retorno hasta la impulsión. Y si es el caso de un extractor de aire, esa caída de presión del extractor la ves en la succión. En todo caso, va a ser la presión mayor, ¿verdad? Si uno no se acuerda de esa regla, se van a ambas flechitas. Aquí dice 45, aquí dice 7. Pues 45, entonces es la caída de presión total en la red. Y 7 es solamente de este pedazo, pero uno el ventilador lo va a seleccionar con este valor, con 45. O sea, como diría este aire acondicionado de ducto, aquí dice 39, aquí dice 16. Pues entonces es 39 la caída de presión total en la red. Yo aquí lo que tengo que verificar es que el equipo comercial que estoy instalando tenga una presión disponible superior a esos 39. Si mi equipo comercial me da 40, 50 pascales, que serían 0,18, 0,2 pulgadas de agua, pues cumple, ¿no? Si no necesito el mismo caudal en todas las rejillas, sí debería buscar. No, eso es independiente. Si yo en una rejilla necesito 100, 500 en otra, 300 en otra, de igual manera la diferencia de presión tiene que ser, o más bien la caída de presión en todos los recorridos tiene que ser aproximadamente la misma, porque de hecho, cuando ustedes arranquen el sistema, la caída de presión va a ser la misma. Si ustedes van y miden, la caída de presión en todos los difusores o en todas las rejillas es la misma. El tema es que el sistema va a buscar su equilibrio, pero no con el caudal de diseño. Ese es el problema. Si ustedes necesitaban una 500, 400, 200 y no balancearon, cuando vayan y midan, la presión va a ser la misma, pero cuando midan el caudal, el uno va a decir 490, el otro va a decir 230 y el de dos, y el bueno, y el que era de 100 le va a decir, qué sé yo, 120 o le va a decir 80. Ese es el problema. El sistema se balancea solito, tiende a balancearse, pero con caudales diferentes. Y nosotros queremos que llegue al balanceo con el caudal de diseño. Y la forma de lograrlo es que cuando estemos diseñando, la caída o la diferencia de presión, que es el último valor, el de más abajo, sea no sobrepase de 10 o de 15, es mi recomendación. 10, 15 pascales, 0,4, 0,06 pulgadas de agua. Adrián, ¿pudieras abrir, le podrían abrir el micrófono a Adrián? Hay una pregunta que hace por el chat, pero no le entiendo. Adrián López. Bueno, hasta mientras, vamos a seguir avanzando en la parte teórica con los métodos.
El de igual fricción ya lo hemos estudiado entonces. Se trata de que para nuestros caudales nos establecemos unas velocidades máximas en cada tramo, 1200, 900, 600 fpm, en función si es un ducto principal, un ramal o un runout. Y nosotros nos establecemos también una caída de presión. La anterior clase, esta casillita no había. Yo se la agregué, se las Hola, hola. voy a intercambiar. Déjenme un segundo, creo que es con esto. No. Mm, Hola, buenas. ahí. Esa fricción Hola, hola. típicamente está en estos valores. Sí, Adrián, ¿estás ahí? ¿Se me escucha? Sí, escucho. ¿Cuál era su Eh, pregunta, por favor? Buenas noches. Sí, yo quisiera consultar respecto a esto, porque es como que yo tengo como propuesta, em, digamos, si tuviera un caudal muy elevado y existiera la necesidad o en definitiva yo quisiera utilizar, por ejemplo, dos unidades manejadoras. No solo para satisfacer los dos caudales, sino tal vez, por ejemplo, en caso de que falle una, tener una que tal vez no me entregue todo el caudal, pero no dejar una industria sin su ventilación, digamos, hasta que se pueda dar mantenimiento. Yo quiero suministrar una parte del caudal en cada una de las unidades. Entonces, ¿qué pérdida de carga tendría que tener cada una? ¿Sería la del sistema? ¿O cada una tendría que tener una parte de la pérdida de carga para poder vencer y entregarme el caudal? No sé si tiene sentido la pregunta. Sí, es lo mismo que sucede en la configuración con bombas. Los que saben algo de la parte eléctrica es lo que funciona también con las tensiones. Cuando cuando los ventiladores o las bombas están trabajando en paralelo, el caudal total del sistema, la suma de ambas, si una aporta el 80% y la otra el 20%, pues bueno, se sumarán esos 80 más 20 y nos dará 100. Si una está con 50, el resultante será 100. El caudal se suma. Pero en el caso de las presiones, la presión es la misma, tiene que ser. Si para esos 100 CFM o 1000, para esos 1000 CFM, en la que una me está aportando 500 y la otra 500 CFM, y la pérdida de presión en mi red es 1 pulgada, cada manejadora me tiene que dar 1 pulgada de presión. Si una me aporta, por ejemplo, 400 FM y la otra me aporta 600 FM, no importa, cada una igual tiene que tener 1 pulgada de presión. Esa es una regla que funciona en bombas, en manejador, en ventiladores, bueno, ventilador, manejadora, lo que sea, y en las fuentes de tensión, ¿no? En la parte eléctrica. Cuando van en paralelo, la presión es la misma para ambos. ¿Respondí a la pregunta? Sí, sí, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ahí están los rangos, ya se los deja. No es una regla, no es una norma, es una simple recomendación. 0,10 a 0,15 pulgadas por cada pies o 0,8 a 1,25 pascales por metro. Yo les confieso, yo he estado manejando 1 a 1,5 pascales por metro, pero por temas de eficiencia energética y otras cuestiones que estamos, bueno, viviendo acá en nuestro país, un poco del tema de la energía, voy a comenzar a usar en mis proyectos el equivalente de este valor del sistema inglés, que para mi caso son 0,8 a 1,25 pascales por metro. Bueno, ahora veamos el de recuperación estática. ¿Alguien me pudiera ayudar leyendo estos dos primeros párrafos, por favor?
¿Alguien se anima? Bueno, si no hay voluntario, no importa, yo lo voy a leer. Vamos a leerlo porque quiero que se den cuenta, a veces es un poquito difícil captarlo. José Bolaño parece que se anima. A ver, ¿te podíamos habilitar el micrófono? O si levantas la mano, José, para que te detecten más rápido ahí. Si le dan en el botoncito de reaccionar, levantar la mano, es más fácil. Ah, bueno, ya, no importa. Vamos a leerlo. Sí, ustedes vayan siguiéndome con la vista. Está mi puntero. Es un método iterativo de dimensionamiento. Si la recuperación de presión estática, es decir, la presión dinámica 1 menos la presión dinámica 2 mayor a 0, por disminución de la presión dinámica del tramo aguas abajo, este es nuestro punto de referencia. Este es nuestro nudo. Nosotros lo que queremos es dimensionar este tramo de acá. Entonces, este tramo sería aguas abajo, este tramo sería aguas arriba. El flujo está viniendo en este sentido. El tramo aguas arriba tiene un caudal 1, una presión dinámica 1, y en el tramo se está generando una pérdida de presión estática 1. Y pues hay valores para el tramo aguas abajo. Caudal 2, presión dinámica 2 y pérdida de presión estática 2. ¿Ok? Entonces, si la recuperación de presión estática que tiene este valor por disminución de la presión dinámica del tramo aguas abajo respecto al tramo aguas arriba es superior a la pérdida de presión estática del tramo aguas abajo, se permite disminuir la sección de ducto al valor inmediato inferior. Se repite el ejercicio hasta que la recuperación de presión estática a la pérdida de presión estática del tramo aguas abajo. Aquí viene como la explicación. Hasta que la recuperación estática no logra compensar pérdidas de presión estática en el tramo aguas abajo. Yo cuando en su momento estaba estudiando de recuperación estática, porque yo tenía, esto debió ser el 2015, tenía un fancoil, creo que era de 2200 FM, y me estaba climatizando el pasillo de un hotel. Y era un tramo como de 30 metros más o menos. Y recuerdo que ese fancoil tenía como 50 pascales, 0,2 pulgadas de agua. Y bueno, ya había un diseño, se instaló como el diseño marcaba. Y la cosa fue que cuando arrancamos, yo esa vez todavía estaba como supervisor de obra, no estaba todavía muy metido en el diseño, pero ya iba aprendiendo por mi cuenta, capacitándome por mi cuenta. Y pues al inicio nos salía buen caudal de aire, pero en las rejillas últimas ya no nos salía nada. Eran como 6 o 8 rejillas lineales y por las últimas dos ya casi no salía nada. Entonces, pues yo ya había escuchado de este método de recuperación estática, comencé a investigar. Y la primera vez que leí esto en el handbook de Fundamentals, claro que esa vez creo que era la versión 2011, estaba en inglés más de, para rematar, pues lo leí como unas 10 veces, creo, porque era chino, no era inglés al final. Y se los coloco acá para que se den un poquito de cuenta. Es una
es un concepto que si uno lo lee y lo lee y lo lee otra vez, y de hecho aquí está un poco más explicado de lo que el manual indica, es muy difícil de comprender. Pero yo, de una forma, digamos, más o menos matemática, lo he colocado acá, pero antes de eso voy a explicar. Al igual que el método de igual fricción o el otro método que ya calculaba Sipe y que lo vamos a ver luego de este, que es el de balanceo, al final son métodos que nos muestran algún criterio para asignarle un tamaño a los ductos. Es simplemente eso. El método de recuperación estática, a ver, el método de igual fricción vamos a repasar. Consistía en que al momento de dimensionar, yo elija dimensiones de ductos tal que la pérdida de fricción en cada tramo, aquí, 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 en cada uno de los tramos, sea más o menos la misma. 0.12 pulgadas de columna de agua, 0.15, que todas estén más o menos por ese valor. El método de velocidades, que no lo vamos a ver, consiste en que en todos los tramos la velocidad sea más o menos la misma. Si yo dije 1200 FPM en el ducto principal, pues en todos los ductos principales más o menos 1200 FPM. Si dije que en los branch 900, pues en todos los branch más o menos que sean 900. Y de esa manera yo le voy dando dimensiones al ducto. De hecho, si ustedes van calculando por igual fricción, ya se los dejo de tarea a ustedes que vayan eh, trasteando ese Excel que les pasé. Ustedes pónganse un límite, ¿no? 0,13 pulgadas de columna de agua, por ejemplo. Y para el mismo caudal, aquí vamos a obtener un tamaño de ducto, pero si ustedes en lugar de igual fricción están considerando que la velocidad sea 1200 FPM, a lo mejor tengan otra dimensión de ducto. 1 pulgada más o 1 pulgada menos de dimensión, o 2 pulgadas, algo por ahí. Y cuando ocupamos el de recuperación estática, igual para el mismo caudal, vamos a obtener también dimensiones diferentes a las de los otros dos métodos. Entonces, no hay una regla, una verdad absoluta que nos permita decir qué dimensión va a tener cada uno de nuestros ductos. Por eso hay diferentes métodos. Bien, eso que les comenté hace un momento, el método por velocidades, yo trataba de mantener una velocidad fija en los tramos de ducto, y el de igual fricción trato de mantener una pérdida de fricción o una pérdida de presión estática por metro lineal en cada uno de los tramos de los ductos. Ese es mi criterio. El de recuperación estática, el criterio es un poco más complejo, de hecho es mucho más complejo, pero lo vamos a tratar de explicar. Recuerden ustedes primeramente, para refrescarnos la memoria, que cuando nosotros comenzamos a analizar las presiones en un tramo de ducto, por ejemplo en el tramo 2, tenemos la presión total, o más bien, claro, tenemos la presión total, tenemos una presión estática y la diferencia es la presión dinámica. Pero cuando de este tramo hemos pasado a este otro tramo que se está ensanchando, ensanchar significaría que la velocidad está siendo menor. Si bien la pérdida de presión total siempre disminuye, la presión estática en este caso, que es la línea inferior que yo estoy marcando, ha subido, ¿verdad? Cuando la pérdida, cuando la presión estática sube, lo hace porque esta diferencia, que es la presión dinámica, aquí está disminuyendo. Y como la presión total es la suma de la dinámica más la estática, si la presión dinámica está disminuyendo, necesariamente la estática ha tenido que subir. Ese fenómeno, cuando mi presión estática aumenta debido a que la velocidad disminuyó, se llama recuperación estática. ¿Hasta ahí queda claro? ¿O alguien necesita que lo repita? Dígame por el chat, sin ningún problema. Ok, Rudy. Voy a repetirlo de todas formas. Recuerden, la presión total siempre disminuye. La presión total siempre disminuye, siempre, siempre, siempre. No importa si paso por un ensanchamiento, por una obstrucción,
el único momento en que la presión total aumenta es cuando el ventilador me está entregando energía. Es decir, que hay algún elemento activo en mi sistema. Es el único momento. Sin embargo, la presión dinámica y la presión estática pueden fluir ¿en base a qué? En base a la velocidad, típicamente. Cuando mi velocidad disminuye, acá la velocidad está disminuyendo, necesariamente la presión dinámica también disminuye, porque la presión dinámica tiene esta fórmula, esta parte, vean acá, esta es la presión dinámica. Y esta es la ecuación de la presión dinámica. ¿Cuál es la variable aquí? Es la velocidad. Si mi velocidad disminuye, la presión dinámica disminuye. Y al disminuir la presión dinámica, la presión estática aumenta. Solo en ese momento aumenta, cuando la presión dinámica ha disminuido. Ok. Esa cualidad aprovecha este método de recuperación estática. Básicamente es, yo aquí tengo una caída de presión, ok, ya esa no importa, pero aguas abajo, yo voy a tener otra caída de presión. Pero si la velocidad en este tramo disminuye debido a que aquí hubo una derivación, hubo otra derivación, entonces, aunque mi sección aquí sea menor que la anterior, que la de aguas arriba, es muy probable que mi velocidad sea inferior a él. Si mi velocidad está siendo inferior, la presión dinámica está disminuyendo y por consiguiente estoy teniendo un aumento de presión estática, ¿sí o no? Una recuperación de presión estática. Bueno, también es muy probable que esa recuperación de presión estática sea superior, ahí está la clave, que sea superior a la pérdida de presión estática en este tramo. Dado con números. En este tramo puede ser que yo esté perdiendo 0,02 pulgadas en la parte recta. Mis pérdidas por fricción o mi pérdida de presión estática es 0,02. Pero debido a la disminución de velocidad y que ha habido una disminución de presión dinámica, puede ser que mi recuperación de presión estática, es decir, que esta curva esté subiendo no en 0,02, suba en 0,03. Lo que está sucediendo entonces ahí es que mi recuperación estática está siendo mayor a las pérdidas estáticas, ¿sí o no? Entonces el método me dice que si esa recuperación de presión estática, que es esto de acá, la recuperación estática es la presión dinámica 1 menos la presión dinámica 2. Si esa recuperación estática es mayor a la caída de presión, ¿por qué es mayor? Porque la resta estaría siendo mayor a cero. Si este valor es mayor que este, es mayor a cero, ¿verdad? En otras palabras, si mi recuperación estática al pasar de esta sección a esta sección es mayor que la pérdida de presión estática en este tramo, yo me permito disminuir esta sección en un tamaño. Y por eso es un método iterativo. A lo mejor este era 20 por 20 y yo inicio con que este tramo también sea 20 por 20. Hago el ejercicio y la recuperación de presión estática es mayor a la caída de presión. Entonces, pues que no sea de 20 por 20, que sea de 20 por 19. Si sigue siendo mayor la recuperación estática a la pérdida de presión, pues puedo decir que sea de 20 por 18 o de 19 por 19. Y así voy disminuyendo hasta que suceda esto, que la recuperación estática ya sea menor a la caída de presión acá. Es decir, mi recuperación estática ya no logre compensar las caídas de presión en el tramo aguas abajo. Cuando llega a eso, ahí termino la iteración y esa va a ser la sección que voy a elegir. Y con esa sección se queda. En eso consiste conceptualmente el método de recuperación estática. ¿Preguntas?
la sección 2 mayor que la sección 1, ¿no? O sea, si mi flujo tiene este sentido, por sentido común, esta sección 1 va a ser mayor a la sección 2. Tal vez se entendió mal. Lo que yo voy disminuyendo es la sección 2. Mientras la recuperación estática sea mayor a la caída de presión en esta sección 2, o como a RAE le llama aguas abajo, para que nosotros sea más fácil, le vamos a llamar sección 2, entonces ya. Aguas abajo va a ser sección 2 y aguas arriba va a ser la sección 1. Lo que yo voy a ir disminuyendo es la sección 2 siempre. Esta es la que va a ir disminuyendo. Hasta que la recuperación estática que se genera no logre superar la caída de presión en este tramo. Tomen en cuenta ustedes que inicialmente, si esta sección es la misma que esta, voy a tener un valor de caída de presión estática, ¿no? Si mi recuperación estática es superior a esa caída de presión, esta sección la disminuyo y va a tener ahora una caída de presión un poquito superior, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si la sigo disminuyendo, va a tener una presión, una caída de presión superior. Y la recuperación estática por el otro lado va disminuyendo. Al principio, cuando ambas secciones son las mismas, mi recuperación estática tiene este valor. Pero conforme a esta yo le voy quitando sección, esa recuperación estática cada vez es menor, menor, menor. Entonces, por un lado, la recuperación estática va disminuyendo y por otro, la caída de presión en la sección 2 va subiendo. Hasta que llegue el punto en el que se crucen, bueno, que eso casi nunca sucede, que se crucen exactamente, sino que lo que sucede es que la pérdida de presión en la sección 2 supera a la recuperación estática que estoy consiguiendo. En ese momento termino de iterar y me quedo con ese tamaño al que he llegado. Si inicialmente este era de 20 por 20 pulgadas, a lo mejor este va a parar cuando sea 18 por 18, por ejemplo. Ahí vamos, Mario. Sí, ahí vamos a ver cómo se comporta respecto a los materiales y lo vamos a ver con el CIPE. ¿Se entendió? Hay algunas personas que son un poquito más matemáticas, o sea, que le entienden más cuando ven ecuaciones, y yo soy una de esas personas. Entonces, además de que he dejado texto, les estoy dejando también aquí cómo lo pudieran leer. Recuerden que PV1 menos PV2 es la diferencia de presión dinámica, que al final es la recuperación estática. Si yo disminuyo mi presión dinámica en 5, la presión estática va a subir en 5. Si la presión dinámica disminuyó en 1, la presión estática va a aumentar en 1. Así que esto es básicamente la recuperación estática, la subida de presión estática que estoy teniendo. Mientras esa subida sea mayor a la caída de presión en la sección 2, yo puedo seguir disminuyendo tamaños de la sección 2 y normalmente lo hago de uno en uno, es decir, de pulgada en pulgada. Si estoy trabajando en milímetros, de 25 milímetros en 25 milímetros. Si estoy trabajando de 2 en 2 pulgadas, pues voy disminuyendo a un lado 2 pulgadas. O en el siguiente paso disminuyo la altura 2 pulgadas. Y así, ¿no? O como ustedes quieran. Pero va a llegar un momento, normalmente después de una o dos iteraciones, a no ser que la diferencia de caudal sea abismal, por ejemplo, que acá se esté yendo el 40% y 40% de caudal y aquí solamente esté pasando el 60%. Entonces ahí sí hay una diferencia muy grande. A lo mejor voy a tener 3, 4, 5 iteraciones. Iteraciones significa que voy a tener 4 o 5 disminuciones de sección, ¿no? Hasta que llegue el momento en que la recuperación estática no logre compensar a la pérdida de presión en la sección 2, o sea, en la pérdida de presión aguas abajo. Sucede eso y paro de contar y esa es la dimensión que le voy a dar a esa sección. Ya irán viendo ustedes que esto es complicado, pues lleva harto tiempo y son varias iteraciones. Entonces, por eso normalmente este método no se usa. A lo mejor, bueno,
Cuando yo lo apliqué no sabía usar CPCAD y yo lo hice manualmente y me tomó tiempito, no sé, 1 hora, 2 horas, ya no me acuerdo. Y armarse una tablita Excel que le permita hacer eso era difícil. La tabla, no sé qué la hice, ya no la tengo y tampoco vale la pena utilizarla, pero lo que les tiene que quedar es ese concepto. Cuando en algún momento alguien les pregunte, el tema es yo disminuyo la sección aguas abajo mientras mi recuperación estática sea superior a las pérdidas de presión en esa sección aguas abajo. En el momento que ya no las logra compensar, ahí paro y elijo esa sección. Muy Pregunta buena, oye. José Inge, pero para que PB1 sea mayor que PB2, la velocidad de PB1 debe ser mayor que PB2, o sea, menor. No, porque aquí tenés un menor caudal. Eso sería cierto si no existieran derivaciones, pero si aquí tienes 1000 y aquí tienes 600, aunque esta sección 2 sea menor que la sección 1, va a ser inferior. Lo podemos verificar con nuestra planilla Excel. Me oye, ¿no? Aprovechando, creo que yo no les comenté, esta planilla es según el método internacional y este es el IP, ¿no? Y aquí nosotros nos colocamos una altura. Pero hay otras dos planillas que son, digamos, no tienen esa formulita de que les arroja el ancho de forma automática. Esto es a elección. O sea, no tienen esto, no tienen esto. Ustedes van digitando ambos parámetros. Vamos a suponer esto. Acá tenemos 2000 CFM, ¿ok? Mejor en el IP, porque ustedes veo que la mayoría se manejan en el sistema inglés. Entonces, aquí tenemos 20 por 12 y la velocidad es de 1200, ¿no? Ahora, en el tramo B, o a ver, no importa, en el tramo D nos vamos a inventar un valor nosotros. Salimos para aquí con un valor, salimos para aquí perdón, con un caudal, y aquí nos queda otro caudal, ¿no? En el D. Imaginemos que nos queda 1500. ¿Ya? Si yo pongo 18 por 12, es menor que la sección de arriba, ¿verdad? Pero ¿cuánto es su velocidad? Es 1000. Entonces ahí seguramente hay recuperación estática. Claro, si esto fuera también 2000, evidentemente no se cumpliría, ¿no? La velocidad sería superior y evidentemente no existiría recuperación estática. El tema es que normalmente cuando derivamos, o más bien siempre que derivamos, el tramo que viene después va a tener menos caudal, ¿verdad? Entonces, acá la diferencia no es mucha, es de 1200 a 1000. Pero, como les había dicho, si a lo mejor yo derivé un montón de caudal y el de salida que está quedando muy pequeñito, pues yo aquí tengo chance de disminuir un montón, ¿no? Uf, y puedo seguir más todavía. Hasta ahí, una de 12 por 6 recién se me estaría acercando, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo ahorita estoy colocando al ojo, ¿no? Pero a lo mejor si este fuera el caso, voy a poder disminuir considerablemente. Entonces, el método de recuperación estática no está considerando si voy a igual fricción, el tema de las velocidades. Bueno, sí toma la velocidad del tramo inicial, eso también hay que decirlo. En el método, ustedes parten con una velocidad inicial desde la máquina. Esa la tienen que indicar. 1200, 1400 FPM, qué sé yo. A partir de ahí, todas las otras velocidades van a ir disminuyendo necesariamente, porque para haya recuperación estática la velocidad va a tener que ser menor. Entonces, aquí van a comenzar con 1200 y aunque siga siendo tramo principal, va a ser 1100 o 1050 o 1000 y el otro quizás sea 900 o 800. Bien, entonces espero que se haya entendido conceptualmente. Nos vamos a ir a CIPECAT. De momento esto está, a ver, vamos a cambiarle las opciones.
Vamos a volver a 6, que serían 1200 FPM, y a 3, que serían 600 FPM en los runouts. Le voy a dar nuevamente a calcular. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Voy a anotar por el... O mejor... Me voy a abrir un Excel para que lo tengamos ahí a mano. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver el ESP, la presión estática externa disponible de la máquina, o sea, la presión total que pierde la red. Vamos a ver también los metros cuadrados de ducto. Sí, yo creo que esas dos cosas. Y vamos a ver con el método de, ¿cómo le llama el CPCAT? Le llama pérdida de carga constante. Bueno, sería la del balanceo al final. ASRAE le llama así. O balance. Y el de recuperación estática. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Bien, mejor esto lo subimos arriba. Subimos arriba, pues claro, ¿no? ¿A dónde más va a subir? Lo pasamos arriba. 46 pascales. Y los metros cuadrados de ducto los vamos a ver aquí arribita en la impresora donde dice listados. Bueno, creo que ya les había mostrado, ¿no? Vamos a medición y presupuesto, aceptar, aceptar. Y aquí me muestra, ¿qué es esto? Aceptar. Acá está la red de ductos, aquí está. Metros cuadrados. Son 99.15 y 15.42, ¿verdad? Coloquemos los milímetros aquí, el espesor de la... supongamos que todas son de un espesor de 0,55, ¿ok? Y la densidad del acero, si no recuerdo mal, está por los 7.800. Entonces, si quieren saber los kilos de chapa, sería esto por esto, los milímetros entre 1000 para llevarlos a metro, y por la densidad. 491 kilogramos, si he hecho bien mis cálculos. Bueno, ok, eso es con lo que tenemos con el método de... Perdón, he tenido un lapsus ahí. Con el método de balanceo. Con el método de balanceo. Ese es el que tenemos seleccionado. Pérdida de carga constante. Es el de balance. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa si le decimos al programa que lo haga por el de recuperación estática, o como le llama aquí, ganancia estática. Es lo mismo. Y las condiciones de velocidad son las mismas, ¿ves? No estamos cambiando, lo estamos comparando de igual a igual. Y le vamos a dar calcular. Para empezar, en la gráfica nomás ya nos damos cuenta, ¿no? Nos está creando ductos más grandes. Entonces ya vamos sospechando que seguramente nos va a ocupar más material. Ahí. Bueno, lo confirmemos. Confirmémoslos. Nos vamos aquí. Y nos dice 43.92. Ha disminuido, pero ya verán ustedes si vale la pena o no. Spoiler, yo nunca le he visto que valga la pena, a no ser para casos muy, muy específicos, como el que les comenté, mi experiencia que tuve alguna vez.
Bueno, y esa vez tuvimos que desmontar esos ductos y construir con las dimensiones que nos salían, porque la máquina ya estaba y eran unas máquinas que venían de importación, así que no podíamos estar esperando otros 3 meses hasta que lleguen venían desde Italia, creo, entonces por barco y todo, era imposible. Bueno, aquí en metros cuadrados nos dice 95,94 más 41,74. Todo lo demás es lo mismo. Y pues ya ven ahí, ¿cuánto es la diferencia? 20% de material más, 20% más de ducto. O sea, son ductos más grandes, porque claro, como él cada vez tiene que ir disminuyendo la velocidad, pues no puede disminuir los ductos tanto como quiera, ¿verdad? Y al no disminuir tanto los ductos, hay una menor pérdida de presión total en la red, pero por lo menos en este caso no ha sido demasiado. Vamos a comparar. Un 4,6% hemos disminuido la presión, pero vamos a necesitar 20% más de material. Entonces, a no ser que sea un caso muy crítico como el que le comenté, que no hay otra opción, ahí se lo aplica. Luego, no vale la pena. El 99% de las veces, o 99,99, lo van a hacer por igual fricción, y luego que hagan por igual fricción o por velocidad, hacen el balance. Y si tienen un software como Zipe que directamente ya les permite calcular por balance, pues bueno, ya lo hacen ahí. Creo que esto ha sido bien ilustrativo, ¿no? No vamos a aplicar el método de recuperación estática de forma manual como con la planillita Excel que yo les había mostrado antes, porque es muy tedioso y hay que crearse otro tipo de planilla para poder ir contemplando, ¿no? Esos parámetros y es, no vale mucho la pena. Lo usan, aplican un software y lo importante es que les quede el concepto, en qué consiste ese método y sobre todo esto, ¿no? Es porque nosotros recordemos que cuando estamos trabajando en nuestros proyectos particulares o incluso estatales, al final normalmente estamos en una empresa privada y lo que nosotros necesitamos es mejorar el rendimiento, no solo en tiempo, sino también monetario de los proyectos, aumentar la rentabilidad. Entonces, viendo ustedes estos números, van viendo que no vale mucho la pena, ¿no? La recuperación estática. Tomando, cierto, lo está tomando, es verdad, lo está tomando también, como tenemos un sistema de extracción, también lo está tomando en cuenta. Pero al final podemos tomar que todo es el promedio, ¿no? O sea, claro, yo puedo borrar o como se los voy a pasar el archivo, ustedes pueden probarlo ahí en su computadora, pueden borrar la extracción, pueden borrar el otro sistema que copié y prueba solamente con uno. Porque al final el método de recuperación estática lo está tomando para todos los sistemas. Hablando de eso, de que lo toma para todos los sistemas, yo puedo decir al programa que solamente un elemento, por ejemplo, que solamente que no la extracción, que no el otro, que solamente me lo calcule con recuperación estática. Le doy con el botón editar al equipo. Mm, algo aquí no me gusta. En las anteriores versiones se podía hacer. Aquí estoy viendo, a ver, voy a irme al ventilador. Le voy a dar al ventilador.
Ve, en el ventilador sí me está permitiendo. Le puedo aplicar otro método de dimensionamiento y le digo que el ventilador sea por pérdida de carga constante, no por ganancia estática, por ejemplo, para que este me lo calcule nomás con pérdida, ¿cómo es? Por el método de balance y que solamente el de abajo, porque yo estoy en una situación crítica, que no estoy dando la acción y no sé qué, le puedo decir que los otros se queden con el de recuperación estática. Puedo elegir diferentes métodos para cada máquina. Lo que hacemos aquí en opciones es que mientras yo no aplique algo a cada máquina de forma particular, va a considerar esto para el global del proyecto. Normalmente esto siempre va a estar aquí abajo. Perdón, va a estar en este que dice pérdida de carga constante. Leonardo dice, ¿puedes repetir por qué el método de recuperación estática sí fue recomendado para el caso de Fancoil del hotel? En ese caso particular, ¿qué ventajas? Ah, ya. El Fancoil es un equipo comercial y ese Fancoil me daba 50, no, eran 70 pascales, ya me acordé. Era un equipo que me daba 70 pascales de presión disponible, 0,28 pulgadas de columna de agua. Y mi red era como de 30 metros. No recuerdo cuánto era la caída de presión total en la red para los caudales de diseño. Colóquenle que en lugar de 70 eran 90. Y pues por las últimas rejillas ya no me estaba saliendo aire. Entonces, como vieron acá, bajó de 49, bajó a 44, ¿no? Entonces, esa vez yo de forma manual apliqué el método con una planillita Excel de tal manera que logré hacer que hasta la última sección, debido a la ganancia estática, caiga seguramente pues como máximo esos 70 pascales, ¿no? Si antes me caían 90, lo logré bajar hasta 70 o un poquito menor, tal que como mi fan coil me entregaba 70 pascales, pues ya cumplí. Sacamos los ductos, colocamos los ductos de nuevo tamaño, dimos arranque, ajustamos un poquito los dampers de las primeras rejillas, de las rejillas que estaban más cerca del fan coil y ya fuimos y logramos hacer de que salga el caudal de aire por la última. Para eso se usa el método de ganancia de recuperación estática, para diseñar redes que tengan una menor caída de presión. Es para eso. Pero el contra es que terminas usando mucho más material, 10, 15, 20% más de material. Por eso se usa solamente para ese tipo de casos que yo lo recomiendo. Después no. Muy bien, aumentando un poquito a lo que decía Álvaro, el método de recuperación estática tiene sentido únicamente en las redes de impulsión. En las redes de extracción no existe recuperación estática. No existe porque el tramo aguas arriba y es el tramo inferior. Y el tramo aguas, ¿cómo es? Perdón, el tramo, claro, el tramo aguas arriba es el de menor sección y el tramo aguas abajo va a ser de mayor sección. Y normalmente aquí tengo poca velocidad y conforme voy llegando a la máquina tengo más velocidad. Entonces no existe recuperación estática en las redes de extracción. Eso, para que les quede claro, eso me estaba olvidando puntualizarle. Y en el mismo handbook de ASRAE lo indica en algún párrafo, lo indica también, y es lógico, ¿no? Para que haya recuperación estática, como hemos comentado, que se dieron cuenta por ahí, siempre la velocidad tiene que disminuir. Si no disminuye la sección, como es el caso de las redes de retorno y extracción, pues no va a haber recuperación estática. Es solamente para las redes de suministro. Bien, entonces aquí terminamos esta sesión, no recuerdo si es la 4 o la 5, y conmigo nos vemos el, el lunes, ¿ok? Recording stopped. Muchas gracias, ingeniero Leonel. Bueno, estimados participantes, con este estaríamos finalizando la sesión número 5 de este curso de especialización.
Bueno, estamos de acuerdo en la programación. Bueno, si seguimos así, estaríamos acabando el lunes 8 de septiembre. Y bueno, si van a tener algunas consultas o dudas, estimados ingenieros, no duden en escribir al WhatsApp del Instituto Greener, en este caso el enlace directo de secretaría para que puedan realizar sus consultas, ¿no? Y coordinar cualquier duda que ustedes tengan.